Hola, buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Aurora. Hola, Hola, buenas Gaby. Buen tardes. día. Buenas tardes, perdón, buenas tardes para ti. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y, espérenme, que esto lo siento que me queda aquí. Ok, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, tomando en cuenta que la semana pasada no terminamos la pregunta, ¿verdad? Que le habían hecho al maestro porque hicimos una meditación que me pareció hermosísima, sobre todo para el entendimiento de cómo aparecí yo aquí como cuerpo, ¿verdad? Eh, es muy importante que hagamos esa meditación de la clase pasada, si la pueden repetir, si la pueden hacer de nuevo, porque debemos entender que somos más allá del cuerpo. Y el maestro dice que somos conciencia condensada, ¿verdad? Al momento de experimentarse esa gota de leche, ¿verdad? Cuando va cayendo en el recipiente y una gotita salta, entonces al verse que no está con toda la leche, se asusta. Y esa tensión es esto que yo soy. Esa es la experiencia y la semana pasada creo que el maestro hermosamente nos explicó la tensión de qué me diferencia a mí de este lapicero mentalmente, cómo es la identificación individual, ¿verdad? Y lo que hay es una sensación de tensión acá, en este cuerpo. Entonces, hoy vamos a terminar con la pregunta y vamos a terminar con las preguntas del maestro. Y bueno, nos quedamos en la pregunta 2, ¿ok? Estamos en la lección 11, en la sección de preguntas y respuestas y nos quedamos en la pregunta 2. Entonces la vamos a repetir. Y dice el maestro, le preguntan un estudiante al maestro y le dice, por favor, ¿podrías hablar más sobre el linaje y sobre cómo se llega a estar en tu linaje? ¿Y podrías hablar de grupos de almas? Ok. Y entonces el maestro contesta, antes que nada, querido amigo, si te aprobamos. Le está diciendo si lo aprueban a él en su linaje y por supuesto dice el maestro, si te aprobamos y se ríe y dice, a lo mejor se te permitiría entrar. Y este es el tema entre la Biblia y de lo que habla un curso de milagros. Un curso de milagros está hablando de un linaje espiritual, no del linaje de María y de la abuelita de Jesús y de Eva o sea, ni de los hijos de Jesús, no tiene nada que ver con cuerpos verdaderamente el linaje al cual se refiere la no dualidad, ¿verdad? Todos pertenecemos al linaje del Padre porque todos completamos al santo ser o al Hijo de Dios. Entonces el maestro continúa con su respuesta y le dice, ahora bien, hablar de esto podría llevarnos en sí mismo toda una hora o varias, ya que esta cuestión trata sobre el corazón mismo del sueño de la separación y del proceso del despertar del bebé en la cuna, ¿verdad? El maestro nos hablaba de un bebé en la pregunta anterior. Ahora bien, perdón, dentro del sueño en sí, y hemos usado ya esta analogía, para vosotros antes, imaginad que hay una luz. Me encanta esta analogía. Imaginad que hay una luz, solo una luz, y que ocupa todo el espacio. Podríais pensar en ella como si fuera una estrella que llena todo el espacio. De modo que solo hay la luz de esa estrella. Ese es el Padre y el Hijo, ¿verdad? Hay una sola luz. Entonces, por cierta razón oculta e impenetrable, resulta que la estrella estalla y da muchas estrellitas, por así decirlo, muchos puntos de luz, que ahora parece como si fueran una multitud,
pero que todos están hechos de la misma sustancia que es la luz. Cada uno de ellos, a medida que comienza ese proceso, comienza a verse como único y separado de los demás aspectos de la estrella que ha estallado. Cada uno de ellos comienza pues a poner en movimiento una vibración que parece como si comenzara a llevarle hacia diferentes rincones del universo. Y aquí fue donde hicimos la meditación para tener la experiencia de la condensación de la conciencia, ¿verdad? La tensión. Eso es lo que hay. Mentalmente hay tensión. A partir de ello comienzan a fluir diferentes experiencias, de modo que se establecen tasas vibratorias diferentes de lo que podría ser una manera de decirlo, y no obstante, en realidad todo está ocurriendo en el contexto de la estrella única. Vean eso. O sea, todas esas estrellitas están dentro de una estrella que es el origen. Ellos nunca perdieron el contacto con eso. Meramente expresan lo que parece ser variaciones sobre un mismo tema central. Así es. Entonces, esa estrella, digamos, explotó, tira un montón, o sea, les estoy hablando que no es que nosotros seamos una estrella, nosotros vamos a estar dentro de una estrella, de la más chiquitita, ahí tal vez estemos todos nosotros, pero estamos hablando de universos, de cada estrella son universos, son dimensiones, es toda la forma y todos los grados de forma distintos. Estamos hablando de la inmensidad. Ahora bien, a medida que ese proceso continúa, finalmente nace el tiempo. Piensa en esta frase un momento. Finalmente, el tiempo nace, es concebido dentro del sueño y con él llega el espacio, ¿verdad? El tiempo y el espacio. De eso está hecho este sueño. Y con el espacio llegan los cuerpos. Pero los cuerpos son, en primer lugar, simplemente condensaciones de energía, lo que vimos la semana pasada, la tensión. Mucho más sutiles que los que vuestros científicos conocen como átomos o quarks. Y no obstante, emergen a medida que las vibraciones continúan creando, a partir de la creencia en la cualidad de ser únicos. Aquello que reúne el pensamiento como energía vibratoria, la que es llamada átomo. Y los átomos se fusionan, entran en coalescencia para dar una multitud de formas, como bien sabéis, ya que vosotros sois una de ellas. Sois una coalescencia, o sea, una fusión de átomos, de todo un conjunto de átomos para dar esa apariencia de solidez, considerada como el cuerpo, cosa que luego consideráis o decís yo mismo. Y pues esto en la ciencia ya está confirmado, ¿verdad? Que en realidad somos átomos. Así pues, eso es más o menos lo que ocurre. Y de nuevo, podríamos pasar muchas horas comentando el proceso del sueño en sí, la mecánica misma del sueño en sí. E insisto, por favor, entended esto, dice el maestro. Un único bebé está despertando, ¿verdad? Todos conformamos a ese bebé. El sueño en realidad nunca ocurrió. O sea, ese estallido, ¿verdad? Es decir, la percepción de la realidad del sueño nunca ocurrió. La valoración del sueño por encima del soñador ha sido un error. Y el sueño del soñador nunca separó al soñador del poder de aquel que produjo la libertad para soñar. O sea, nunca existió la separación con el origen o con Dios. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Un solo hijo está despertando
Y eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que está pasando. Esto es algo sobre lo que recapacitar. ¿Ok? Entonces, no hay, en realidad, como el maestro nos lo explicaba en la clase de la vía del corazón, en donde habla también y hace otra analogía, ¿verdad? De cómo la leche cae en el recipiente y la gotita queda en el aire. Si ustedes se dan cuenta, esa gotita queda en el aire un instante y regresa al recipiente con toda la leche. El tema es que en el instante en el que se da igual el estallido lo que lo rodea es la misma estrella, la misma luz, pero hay un instante de tensión, hay un instante de tensión en la conciencia y es ahí en donde se fabrica o se da la ilusión de las formas y de los cuerpos. Por eso el maestro dice, esto ya pasó. Solo duró un instante. Pero nos preguntamos nosotros, pero Les, ¿cómo para nosotros eso es tanto tiempo? ¿Verdad? Estamos atrapados en el tiempo y el espacio. O sea, se quedó como atrapado en la fascinación de esta experiencia. Le encantó de alguna manera esa sensación de estoy separado de Dios. Lo único que tenemos que hacer es, al momento, solo se necesitan, dice el maestro, 2 para que el bebé despierte, ¿verdad? Para el despertar. O sea, necesito verme a mí unido al creador y ver a los demás unidos a la creación. Y lo que estamos haciendo, de lo que se trata todo este trabajo es de destensionar ese pedacito de estrella, ese pedacito de luz está tensionado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el trabajo que nosotros hacemos es siempre el de relajación, siempre el de relajación. Todo proceso espiritual conlleva ese proceso de, hay una tensión y hay que destensionar a la mente, ¿verdad? Y esa es la manera en la que se disuelve la idea de personaje y entonces me uno a todos desde la conciencia del ser. Entonces, el maestro dice, no hay, en realidad no hay nada que hacer porque la mente ya está con el Padre. La luz ya regresó a la estrella origen, la gotita de leche ya está en el recipiente con toda la leche, pero la mente quedó como, hay como una idea todavía de tensión ahí que debemos relajar. Ok, vamos a la pregunta número 2 de ahora, número 3 de la lección. Y dice, le preguntan al maestro, ¿puedes hablar sobre el especialismo y la santidad en relación a la expresión de la sexualidad? Y contesta el maestro, en primer lugar, ¿podría encontrar esto algo sorprendente? Pero muchos asocian la sexualidad con el cuerpo. Parece bastante natural, ¿no? Y no obstante, el cuerpo es el último nivel de la expresión de la auténtica sexualidad. Todos sabemos, bueno, acá y lo sabemos, la sexualidad se experimenta en la mente, ¿verdad? Y la sexualidad es una necesidad sexual. Entonces, ¿a qué nivel pertenece? Al nivel de las necesidades. Entonces, debo yo transformar o entregar, ven eso, aquí no se trata de volvernos célibes, se trata de hacer de ese encuentro ya no hacerlo desde la necesidad, sino desde el encuentro, desde la vivencia, sin esa sensación de necesidad que pues yo creo que eso ha sido una de las cosas que pues yo como personaje he visto muy claramente esa necesidad sexual constantemente de me vendo o hago cualquier cosa porque esa necesidad sea suplida. Al final me di cuenta que era una sola necesidad como lo vimos
en la clase pasada de la única necesidad o sensación de carencia que debe ser satisfecha en ti es la sensación de separación con Dios. Entonces, pero bueno, vamos a seguir viendo qué dice el maestro. ¿Qué es entonces la sexualidad? Es la mismísima fuerza, la fuerza creativa de la energía misma. Ahí está. Podría decir que Dios, vuestro creador, es energía sexual pura. ¿Por qué? Porque crea, ¿verdad? La energía sexual crea. ¿Qué es lo que crea? Crea más humanos, crea descendencia. Entonces, esa energía, ese impulso, ese deseo es parecido y si se dan cuenta en el momento de que concibe el padre a su hijo, debe ser muy, muy excitante, pero no desde el nivel corpóreo, vano de la humanidad, sino desde de una trascendencia espiritual en la que te expresas, se expresa la mente. Entonces dice, podríais decir que Dios, vuestro creador, es energía sexual pura, ya que el amor irradia en tal estado de pureza de ser. Y no usaré el adjetivo elevado, por eso crea la percepción de jerarquía. Porque eso crea la percepción de jerarquía, ¿verdad? De que él es un estado más elevado de energía sexual. En un estado puro de vibración tan colmado de celebración extática de su propia naturaleza, que su única función y su único deseo es crear de modo semejante a sí mismo. Y lo que surge de aquel es Cristo. Cristo es energía sexual pura. Estamos hablando de una energía sexual ausente de necesidad. ¿Ok? Estamos hablando de una energía sexual que no... vean la diferencia entre la energía sexual humana y la energía sexual creadora. Entonces, hay una energía sexual, dice el maestro, porque es la energía de la creación, pero en ese nivel no hay necesidad. En cambio, en el nivel, como el ego todo tergiversa, todo lo tergiversa, ¿verdad? Usa la misma, digamos, el mismo diseño de energía, pero le coloca la necesidad. Y es ahí en donde todo se pierde. Es ahí en donde yo ya no experimento la satisfacción sexual en mis relaciones. ¿Por qué? Porque ya lleva dentro del acto sexual expectativas, necesidades, condiciones, y todo esto tergiversa la pureza del compartir, de la fusión, de la extensión, que es el propósito de la sexualidad, es la creación o la extensión de la especie, ¿verdad? Pero pues nosotros ya se tergiversó todo y ya no se utiliza solo para eso. A medida que el sueño comienza a arraigar en la mente del Hijo único de Dios, al principio solamente como un juego transitorio, pero luego comienza a tomarse en serio. Y la caída, que es la separación de la gracia, fue ese tomarse en serio el sueño, a medida que esa vibración comienza a descender cada vez más y más hacia el espacio y el tiempo, y luego a los cuerpos. Ok, vean eso. Cuando nosotros compramos un videojuego, por ejemplo, yo tengo un videojuego y a mí me gusta el videojuego, pero yo sé que es un videojuego. O sea, yo sé que es un videojuego. Pero resulta que me dicen, mira, ese videojuego, podés entrar ahí. Podés entrar al videojuego. Y entonces
ya entro yo al videojuego y comienzo a darle vida porque lo comienzo a vivir tan apasionadamente que le comienzo a dar vida a lo que es un juego. Y si alguien de afuera del juego me ve y me ve apasionada y me ve con el drama, creyéndome las muertes, pero es un juego. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos porque dice, primero era un juego transitorio. Si ven, esa sensación de explotar a la estrella era un juego transitorio. Eso de derramar la leche en el recipiente era un juego transitorio. Pero ¿qué pasó? Que el hijo comenzó a apasionarse del juego, le gustó el drama. Y es ahí en donde ya no sabe quién es. Se le olvidó por completo su naturaleza y está jugando el juego como si fuese real. ¿Verdad? Yo creo que esto ya se los había dicho el maestro. Ya no tengo quizás esa es como un poema que el maestro me dio. Y eso fue al inicio del curso porque yo no entendía la separación. Y un día mi hijo estaba jugando videojuegos cuando de repente comencé a darme cuenta yo de que era el Hijo de Dios jugando porque Paulo estaba absorto en su juego. Y Paulo ama los videojuegos y él por su videojuego puede llorar, puede enojarse, puede dejar de comer, o sea, él entra en él y eso a mí como mamá me daba mucho miedo. A mí como mamá me daba muchísimo miedo y yo creo que todas las que somos mamás acá entramos en esa situación con los videojuegos y nuestros hijos de hasta dónde está bien o hasta dónde yo debo parar esto. Y ese día el maestro me dijo que yo no podía parar a Paulo porque él no paró a su hijo en el juego. Yo estaba en una situación de mamá en conflicto, viendo a Paulo absorto en su juego y tengo todo un sistema que me dice los videojuegos arruinan la mente de los niños, los hacen violentos, los hacen depresivos, nunca va a salir del cuarto y les estoy hablando que Paulo tenía que 4 años, por ahí o 5 años. Y entonces yo tenía esa sensación de prohibirle, de botarle, de ya no comprarle videojuegos. Pero profundamente como mamá entré en la profundidad del ser, de donde están las respuestas, y le pregunté a Dios o al maestro, o él me lo reveló, no sé, en donde me dijo, ¿este eres tú? Absorto dentro del juego. Y yo tenía la sensación de prohibirle a Paulo o de quitarle el juego. Y él me dijo, déjalo. No se imaginan, nunca se me va a olvidar eso, porque ese día dejé de ser la mamá regañona de ya mucho tiempo llevas jugando, ya muchas horas jugando, Paulo, ya no ya ese miedo que ya no existe en mí. En esta casa, Paulo puede jugar el tiempo que quiera jugar. Y desde ese día, Paulo ya no lo veo yo perdido, así como esa intensidad, porque en ese momento el niño le pegaba, cuando perdía le pegaba, hacía como pataletas, pero desde ese día que yo lo permití, no le dije, hijo, de ahora en adelante vos vas a poder jugar todo lo que quieras, no, sino que lo que hice fue yo internamente entrar en esa realidad, en esa sabiduría interna que me dijo, imagínense eso,
déjalo jugar lo que quiera jugar, porque no corre peligro en absoluto. O sea, que lo tengo tan claro y tengo un escrito que no tengo ahorita, lástima que no tengo para podérselos leer. Ajá. Fíjense que sí lo tengo. Creo que sí lo tengo. Pero bueno, la idea es, y lo que les quiero decir es que el hijo se quedó absorto, completamente absorto con su juego. Le encantó y se lo creyó real. Entonces, voy a buscar aquí, tal vez está la ignorancia, porque aquí tengo todos los... Y me encantaría, ahorita no sé por qué apareció esto, y me encantaría ahorita leérselo. Pienso. Ay, qué mal. Es que tengo, vean, aquí tengo todo mi libro. Según yo, algún día voy a escribir un libro y aquí está todo el libro. Aquí está todo el libro. Aquí está, aquí está. Qué bello porque el maestro tenía preparado esto. Ok, vean esto. Esto fue el día que yo no entendía la separación. Yo decía, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste? Porque yo estaba en una situación muy mal internamente y obviamente externamente. O sea, le estoy hablando que mi casa, un desorden completo, yo me veía, o sea, era un caos, era un caos. Paulo, chiquito, no tenía para darle todo lo que él necesitaba. Yo en el proceso de las lecciones, estaba haciendo las lecciones y era, ¿por qué yo le reclamaba a Dios, ¿por qué permitiste la separación? Porque yo creía, en ese momento todavía yo no comprendía que nunca pasó. Pero, eh, pero, pero en ese momento yo la entendí. Y en ese momento, cuando veía a Paulo jugar, absorto en su juego, escribí esto de esa sensación y de ese momento en el que el maestro me dijo, déjalo jugar el tiempo que quiera jugar, porque no corre peligro alguno. Y ahí fue donde yo comprendí que el maestro al hijo le permite que juegue y también entendí que el hijo primero era como que él entendía que era un juego. Acuérdense que estamos hablando de un hijo que tiene todo el poder creativo y que puede fabricar lo que quiera fabricar. Entonces, hizo el juego, hizo eso y le gustó su juego. Y estoy segura que si en ese momento, incluso ahora, si le dicen a Paulo, vas a dejar de ser el Paulo y vas a ser el muñeco ese, no me acuerdo cómo le llaman, el skill o algo así. Él prefiriera toda la vida ser ese muñequito y entrar al videojuego, se los juro. Pero no tiene opción de hacerlo. El Hijo de Dios sí podía hacerlo. Podía entrar a su juego y fragmentarse. Solo imagínense eso, entrar al juego y desde que entra al juego, empezar con el dolor de la fragmentación de ser uno a convertirse en una pedacera. Entonces, voy a leerles esto. Ay, Dios santo, estas clases, no sé, comienzan de una forma, terminan en otra, pero quiero que entendamos esta parte de que primero, de que es un juego, de que en realidad el ego no es malo, que solo está asustado, que no hay con quién pelear, solo entender cómo fue que el hijo decidió. Y está cortito, pero creo que está claro porque ese día yo entendí que era la separación.
Y dice así, hoy te vi. Hoy te vi mientras jugabas en el bosque que tanto amabas, donde la vida, entre comillas, experimentabas y la curiosidad por descubrir alimentabas. Hoy te vi mientras jugabas, te adentrabas en silencio al bosque que tanto amabas y entraste al laberinto que allí se encontraba. Hoy te vi mientras jugabas, te adentrabas en caminos que te atormentaban. Algo pasaba, te confundiste cuando en realidad nada pasaba. Hoy te vi mientras jugabas, distraído, confundido llorabas. No sabías qué pasaba, no sabías que amabas. Hoy te vi mientras jugabas y me vi. Me di cuenta que solo jugaba, nada pasaba. El amor buscaba, que no encontraba. El bosque, el laberinto, el juego que tanto me atormentaba, era tan solo un sueño que el amor experimentaba. Ah, esto de verdad que me pone, esa fue la primera vez que escribí. Y cuando le estoy hablando que esto fue en el 2018, aquí tengo la fecha, febrero 7 del 2018. Yo no sabía que podía escribir. Y vean esto, o sea, cuando yo escribí esto, yo dije, o sea, gracias, no sé ni cómo pasé idioma nacional en el colegio. Y cuando vi esto todo tan perfectamente, la gramática y eso, y después de tener la imagen, después, o sea, ese día fue así como en mí, y ese día entró la certeza de que nunca me separé, de que la mente nunca se separó. Se apasionó de su juego, se apasionó de su creación. Así como nosotros nos apasionamos de una serie, así como nosotros por un instante puteamos al malvado de la serie, así como lloramos al que se muere en la película. Eso, pero piénsenlo ustedes de una manera enorme, enorme. Entonces, por eso voy a volver a leer esto que el maestro dice. Dice, ¿qué es entonces la sexualidad? Es la mismísima fuerza, la fuerza creativa, el poder creativo del espíritu, la mente, de la energía misma. Podrías decir que Dios, vuestro creador, es energía sexual pura, porque es energía creadora. Pero vean aquí el tema sexual, es como que está, como que ese concepto está mal visto, no sé ni cómo decirlo. Ya que el amor irradia, ay, no era aquí, pero bueno, lo voy a volver a leer, en tal estado de pureza, y no usaré el adjetivo elevado de pureza, ¿verdad? Porque eso crea la percepción de jerarquía y no hay jerarquías. Es en un estado puro de vibración tan colmado de celebración estática de su propia naturaleza, que su única función y su único deseo es crear de modo semejante a sí mismo, y lo que surge de aquel es Cristo. Cristo es energía sexual pura, sin expectativas, sin necesidad, sin condiciones. A medida que el sueño comienza, vean eso, cuando comenzó el sueño en la mente del Hijo único de Dios, al principio solamente como un juego transitorio, pero luego comienza a tomarse en serio. Y la caída de la gracia, o sea, la separación, fue ese tomarse en serio el sueño. Y ustedes se dan cuenta de que nosotros, cuando ya sucede algún problema o alguien nos dice algo, ya no lo tomamos en serio. Ya no podemos reírnos de nuestra propia miseria.
Antes eso era como bien serio. Ay, me dijo, ¿cómo me trata así? ¿Cómo me ve? Esto y el otro. O sea, es como, y esa descondensación de la conciencia de ese yo permite que cuando alguien te dice algo, de verdad, es como, sí, es que tienes razón y ya te da risa. O sea, a veces es como una ofensa y vos te querés hacer en serio, pero adentro decís es que tienes razón, de verdad. Porque te dicen, es que te gusta el conflicto, todo el otro día. Todos estamos tranquilos que a vos te gusta pelear. Antes yo, ¿cómo me decís que a mí me gusta pelear? Y me aparté y me puse a reír. Dije, todo está tranquilo, ¿qué pasa? Obviamente entiendo a quien le gusta pelear. Entonces, dice el maestro, a medida que esa vibración comienza, vean eso, a descender cada vez más y más hacia el espacio y tiempo. Es ahí en donde el maestro decía, entraste al bosque, entraste al laberinto, te perdiste en el laberinto. Vean a esa mentecita entrando en su juego, entrando, y a medida que va entrando, le va dando realidad. A medida que esa vibración comienza a descender cada vez más y más hacia el espacio y tiempo y luego a los cuerpos, todavía busca expresarse a sí misma, pero ahora el miedo y la creencia en los cuerpos ha usurpado el rol de la sexualidad y se percibe que es, vamos a decirlo así, que su valor es el de procrear más cuerpos, ¿verdad? Es solamente la réplica de la conciencia original, digamos, de la conciencia crística de creación. Pero la versión chafa dentro del juego es crear cuerpos. Si ven, es lo mismo. Pero acá la creación es para la plenitud y para la felicidad. Aquí creas cuerpos, y como dicen, los creas y te sacan los ojos. No, hombre, aquí creas cuerpo y esos cuerpos van a hacer que llores, que sufras, que no estés tranquilo. Es verdad, los hijos nos dan mucha felicidad y todo eso, pero también nos hacen profundamente sufrir. Entonces, es la versión y esto es un impulso del que vamos a ver la otra clase, impulso milagroso mal canalizado. ¿Verdad? El impulso sexual es el mismo impulso de creación de la realidad. ¿Verdad? El impulso de ser papás, esa necesidad de crear proviene de una necesidad de origen que es de la realidad. Pero aquí todo se ha tergiversado. ¿Y qué es lo que dice el maestro? Ahora el miedo es lo que gobierna. Y todo, bueno, generalmente o la mayoría tenemos la relación sexual conlleva miedo, conlleva necesidad. El hecho de procrear conlleva mucho miedo y conlleva también la necesidad de formarnos como padres, ¿qué dice? De realizarnos cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces dice, esa es una función egoica. No hay ninguna necesidad de procrear más cuerpos. Ya lo habéis hecho lo suficiente. Ya basta, ¿verdad? Ya ya, y eso es una de las cosas que experimentamos, ya esa sensación, ya sé yo que no me voy a realizar siendo mamá. Y ya sé yo, y de hecho, aún ya siendo mamá, me desapego por completo o pues en la medida que puedo de esa función, porque sé que es egoica y que no me va a hacer sufrir. A medida que os veis a vosotros mismos, pues
en un estado de conciencia en el que al menos una parte de vosotros todavía está adjudicando valor al cuerpo, debéis sentir y necesariamente sentiréis energía sexual. Ahí está. Pues esa energía es la energía creativa y eso es todo. Es el deseo del amor, de procrearse a sí mismo, para expresarse a sí mismo, para extender a sí mismo, para extenderse a sí mismo, dentro del uso que el cuerpo hace de la sexualidad. Lo mejor que la sexualidad puede conseguir es expresarle al otro. Y esto es hacer el amor o tener una verdadera relación sexual, ¿verdad? Es la aceptación total y absoluta del otro. Sin expectativas, sin necesidades y sin condiciones. Es lo similar a una entrega profunda. Me doy, me entrego. Entonces, dice el maestro, lo mejor que la sexualidad puede conseguir es expresarle al otro, te acepto tal como eres y contemplo tu inocencia. Elijo permitir que este cuerpo sea utilizado de tal modo que exprese la simple verdad. Y esta es la invitación a todos los que podemos tener una relación sexual a vivirla desde este pensamiento de te acepto. Te acepto y se van a dar cuenta de que ni siquiera es necesario el cuerpo del otro para tener una experiencia sexual profunda con otro. ¿Verdad? Es una sensación de entrega total. Es al final una entrega, una extensión del ser con el otro. Si se dan cuenta, es donde se da la fusión. Y también escribí acerca de eso. Ay, que tengo que sacar ese libro ahora que lo pienso. Escribí acerca de cómo en las relaciones sexuales nosotros hacemos este movimiento de necesidad de unirme al otro, ¿verdad? Y a medida que va creciendo la excitación sexual, hay como esa necesidad de quiero ser una con vos, quiero fusionarme y de cómo es imposible lograr esa fusión corpórea con el otro, ¿verdad? O en todo caso, lo podemos experimentar, pero al ratito ya el otro se dio la vuelta y se acabó. En cambio, cuando estás teniendo una relación sexual mental, esa fusión sigue estando presente. Y es ahí donde verdaderamente te puedes volver uno con el otro. Les, Dime. hola querida, pues Hola. sabes que mientras tú hablabas, hola cariño a todas, mientras tú hablabas y de esta relación energía sexual y relación sexual, yo también puedo hacer el amor con mis hermanos, no necesariamente desde una energía de procreación, Claro, de o qué sé pareja. yo, de pareja, Porque al final es porque de extensión. por eso, Ajá. eso quería decir, que yo lo entiendo así, ahora me lo está mostrando así, de que cuando yo acepto a mi hermano, cuando yo me entrego por completo a él, cuando yo lo amo y sé que él es una creación divina, también estoy utilizando mi energía sexual, pero en la extensión, ¿verdad? En la Y intención. en la expansión. Exacto. Extensión. Recordá que en este mundo no se puede crear, porque la Claro. creación forma parte del ámbito de la realidad. La idea de creación de la realidad en este mundo se llama extensión. Aquí sí podemos extendernos a través del compartir. Claro. El compartir es la extensión. ¿Y qué es lo que yo comparto? Mi identidad con el otro. Ahí hay
una relación sexual no humana perversa, sino divina creativa. O sea, claro, no del ego, y por eso que muchas veces algunos maestros, y bueno, está escrito también de que la energía sexual es la creadora del todo, o sea, todo es Exacto. energía Y lo sexual. acaba de decir el maestro, el padre es Claro, pura energía sexual pura, porque es una energía creadora. o Pero sea, debemos quitarnos esos mitos de la sexualidad solamente entre parejas, desde el ego, claro. exacto, desde el ego, desde el cuerpo, para poderla experimentar desde la mente, ¿verdad? En O donde sea que, verdaderamente no tiene que ser mi pareja y tampoco tiene que estar conmigo claro, para o sea, poder yo tener satisfacción sexual en cuanto a la expansión y a la creación del ser. o sea que si Dios es energía sexual pura, Dios es entrega, Dios es aceptación, Claro. Dios es Y cuando está extensión. creando a su hijo es lo que hace, te acepto tal como eres. Y vean eso, que esas son las palabras del padre a su hijo. Gracias, Les. Te acepto tal como eres y contemplo tu inocencia. Elijo permitir que este cuerpo, aquí ya le pone el cuerpo, sea utilizado de tal modo que exprese la simple verdad. ¿Y cuál es la verdad? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser uno. Me uno a ti. No quiero ya estar yo aquí con mi tema separada de ti, de manera mental, pensando, dudando. No, quiero unirme a ti. Quiero darte la bienvenida en la mente. Quiero aceptarte. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a leer. Ah, bueno, no sé si vamos a terminar, pero bueno, vamos a seguir. Dice, ninguna cantidad de sexualidad despierta a la afiliación. ¿Ok? Ninguna cantidad de sexualidad despierta a la afiliación. Sin embargo, ella puede, si es empleada por una mente plenamente entregada como discípulo de Cristo, el cuerpo puede convertirse en el contexto a través del cual el amor ayuda a disolver miedos, a disolver el autodesmerecimiento o ciertas percepciones que se han asentado o cristalizado en la mente de vuestro hermano o hermana. El cuerpo no puede ser usado para obtener nada. Y esto es lo que la Leslie hacía. O sea, créanme que para mí ese proceso de ver cómo yo nunca había tenido una relación sexual porque yo quería, sino que porque me vieran, por existir. Eso fue para mí terrible, porque la única, o sea, vean el desperdicio de energía creadora y de cómo se desparrama cuando yo ya quiero obtener algo. Y eso, las mujeres generalmente sucede que nosotras damos esa energía para obtener algo, ¿verdad? Algunas obtener prestigio, nombre, obtener cosas materiales. Yo lo hacía por existir. No quería dinero, o sea, yo rebasaba la estupidez, porque yo ni dinero pedía, yo lo que quería era decirme que existo, mírame. Eso era todo lo que yo pedía. No, hombre, pero bueno, si no voy a seguir aquí. Su único propósito cuerdo es el de extender o dar, es todo. Y ese es el tema de la relación sexual, o de esa energía creadora, y es darte, ¿verdad? Y sobre todo es ahí donde puedo, pero vean esto y sobre todo, y aquí sí quiero que lo veamos en pareja. Quiero que veamos este párrafo en cuanto a la pareja, porque dice el maestro que el cuerpo puede convertirse en el contexto a través del cual el amor ayuda a disolver los miedos de tu pareja, a disolver el autodesmerecimiento o ciertas percepciones que se han asentado o cristalizado en la mente de vuestro hermano o hermana.
Entonces, todos sabemos que hay traumas sexuales de desmerecimiento de los dos lados. Hay miedo de los dos lados. Y muchas percepciones con respecto a cualquier situación que se han cristalizado en cuanto al tema sexual. Y podemos conscientemente utilizar esa energía para disolverlo juntos con nuestros hermanos. Entonces dice, el propósito pues de la sexualidad y del cuerpo no es la búsqueda del placer, sino permitir la transformación y la sanación de la ilusión. Como el cuerpo es el hogar del ego y la sexualidad ha sido usurpada por el ego, para propósitos inapropiados, por así decirlo, la sexualidad y el cuerpo en vuestro mundo son un lugar de gran poder. A través de esas energías puede surgir un gran catalizador, pero también un gran riesgo, pues se remueven los lugares más fundamentales en el yo. Claro que sí, porque ahí pueden surgir muchos deseos perversos del ego. Entonces, meternos a utilizar esa energía, ¿verdad? Puede llevarnos también a ver deseos que nos den miedo a nosotros. Por eso es tan importante que se disuelva y que se vea. Yo lo hago. Donde el ego ha tratado de suprimir la verdadera creatividad y ha intentado adueñarse de ella como si fuera suya propia. Por tanto, a la sexualidad idealmente es un estado despierto. Se entraría solamente como resultado de una apreciación llena de esperanza, pero no del otro, sino de Dios. De modo que el cuerpo se relaja y es entregado a la mente despierta, que entonces permite que el Espíritu Santo informe el modo en el que el otro es tocado, el modo en el que se expresan las cosas al otro. Y todo ello siempre informado desde la percepción de que la mente está viendo en el otro su perfecta inocencia y está expresando su aceptación sobre todo esto. ¿Verdad? Bueno, no quiero hablar mucho de mi vida privada, pero es que me sale tanto aquí. Su aceptación plena del otro. Y si se dan cuenta, el acto sexual es ese momento en el que nos desnudamos. Y no solo de manera corpórea, porque en la medida que hay confianza entre los dos, puedo hablarle al otro de los deseos que no le cuento a nadie. Puedo expresar en ese lugar esos deseos que no voy por el mundo contando, ¿verdad? Hay una profunda intimidad. Entonces, es un lugar en donde puede haber mucho juicio con respecto a los deseos que ahí surgen, a la desnudez corpórea. Y es un buen momento para vivir la aceptación, ¿verdad? Y todo, llega un punto en el que, bueno, tenés una relación sexual con nadie, el cuerpo es lo último que te importa, o pues lo que surja ahí ya no te asusta, pero bueno, eso tiene que ver con la aceptación de tener una mente abierta y las personas que son de mente cerrada, ¿verdad? Pues no, ahí no se puede. Y no para poder conseguir algo, eso es fundamental, no para poder adueñarse de nada, no para poder ser complacido y ni siquiera para poder complacer, sino para expresar la inocencia del amor. Oh. La sexualidad es Dios, pura y simplemente eso. Se va enrollando en el sueño y a medida que la mente se separa a sí misma y se carga con miedo y comienza a ver el cuerpo como algo real,
y comienza a tratar de usar el cuerpo para poder obtener cosas en vez de como un instrumento de comunicación para permitir que el Espíritu Santo o la mente crística exprese a través de él aquello que brinda sanación a la filiación, ¿puede entonces la sexualidad ser empleada de una manera sagrada? Aquí, ok. Ok, esto lo vamos a dejar para la otra semana, ¿ok? ¿Puede entonces la sexualidad ser empleada de una manera sagrada? Y esto lo vamos a ver la otra semana. Por hoy ha sido hermosísima esta clase y es lo bello de este libro, ¿verdad? Esto nunca lo vamos a ver en un curso de milagros, jamás. Y es tan enriquecedor este tema sexual. Es hermoso, es abrirnos un panorama y sobre todo vivir la cotidianidad de la humanidad desde otra perspectiva. Así es que gracias por estar aquí, Un gracias Aurora, abrazo para gracias todas. María Pía, gracias Ceci, Mar, Gaby, un besito, nos vemos la próxima semana. Bye bye.